Bien. Entonces, dijimos que estamos viendo los integrales de línea. ¿Ya? Y en este caso, veamos dos tipos de flujo. Un campo escalar, ¿no es cierto? Son funciones que van, ¿no es cierto?, a los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, f de xy igual a x por y, o f de xz igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces mi función es un escalar, ¿sí? En cambio, un campo vectorial, que hasta el momento no hemos trabajado mucho, mi función es un vector, ¿sí? Es un vector. ¿Ya? ¿Ya? Y también habíamos indicado algunas otras funcionales, digamos, como la divergencia y el rotacional, ¿ya? Que son formas de calcular, ¿sí? Ambas son para campos que son vectoriales, ¿ya? Y lo vamos a ocupar ahora más poco. Acuérdense también que los campos escalares iban relacionados con las integrales de primera especie, ¿sí? Y los campos vectoriales, integrales de segunda especie, ¿ya? Y justamente en esto lo vamos a entrar hoy día, en trabajar con campos de tipo vectorial. En otras clases hemos trabajado con campos escalares, ¿no es cierto? Ahora con campo escalar, entonces lo que vamos a trabajar hoy día son integrales de segunda especie. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces si recuerdan, cuando la otra clase solamente hemos ocupado cómo calcular una integral de línea para un campo escalar, ¿no es cierto? Y lo hacíamos de esta forma. ¿Ya? Pero ya también habíamos mencionado que para el campo que es vectorial, ¿sí?, lo vamos a trabajar de esta. ¿Sí? Entonces ahora mi función es un vector. ¿Sí? Es un vector. ¿Ya? También se va a parametrizar la curva. Sigue siendo una curva, solamente que cambia la función, ahora tiene un vector. ¿Ya? Por eso ahí está el símbolo de producto interior. ¿Ya? Y bueno, y se hace lo mismo que calcular esta integral de línea, de A hasta B, hasta donde termina la línea, de la función evaluada en la parametrización, producto interior por alfa prima de t. ¿Sí? Antes era por la norma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora es producto interior. ¿Por qué? Porque esto me da un vector por vector y me da con eso un escalar y por eso lo puedo integrar. ¿Ya? Ahora, una observación. Este ds, por ejemplo, si estamos en R3, alentártelo. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, a veces este ds, ¿sí?, ¿sí?, también es un vector que es como el, digamos, el de x, el de y y el de z. ¿Ya? ¿Ya? De esa forma va a ser el ds. ¿Ya? Y acuérdense que mi f
también está compuesto de tres funciones. Una función f1, f2, o vamos a ponerlo como simplemente se ponen los p, q y r. Son tres funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? El producto interior, ¿no es cierto? Producto punto. ¿Sí? Por tanto, esto de acá también se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como la integral sobre C. ¿Ya? Entonces, dp por dx más q por di y más r por dz. Que va a ser el producto interior. ¿Sí? Por eso a veces incluso parece, ¿sí? O sea, yo digo, ¿cómo identifico un integral de primera y segunda especie? Por la función. ¿Sí? Si es un escalar, la función, primera especie. Si es un vector, de segunda especie. Pero a veces viene presentado así la integral. ¿Sí? Entonces uno lo ve como escalar. Pero en realidad no es escalar. ¿Sí? Está hecho el producto interior. ¿Sí? Está realizado el producto interior y por eso se ve de esta forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me sale dx, algo por di y algo por dz, también es, ¿cierto?, una integral de segunda especie. ¿Ya? Son dos formas de presentarlo. ¿Sí? De hecho, en el teorema de Green, ¿sí?, se presenta de esta forma. ¿Qué era el DS? ¿Ah? El DS. El ds era el de, por lo que yo estoy haciendo el diferencial, para calcular esta integral sobre esta curva. ¿Sí? Es el diferencial sobre la curva. Entonces vamos a ver de las dos formas cómo se presenta. ¿Ok? Esto es lo mismo que está en la guía del resumen. Destacando nomás. Ya. Profesor, la clase pasada la subió Sí. en YouTube. No en la plataforma. Es lo mismo, que está como canal. Ah, Sí. Sí, lo que en la plataforma es un solo video que aparece, pero arriba aparece, por ejemplo, 1 de 10, por ejemplo. Entonces yo ya aparecer seguramente, si ya llevamos 10 videos, va a decir 1 de 14. ¿Sí? Si yo subimos hoy día 4 videos, por ejemplo. ¿Sí? Pues están agregando videos al mismo canal. ¿Sí? Por eso está subido solamente el canal. Ya. Bueno, una anotación, ¿ya? Cuando sea una curva que sea cerrada, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que era una curva cerrada? Una curva, ¿no?, empieza desde un punto A, ¿sí?, se empieza a desarrollar y llega hasta el mismo punto. ¿Sí? ¿Ya? Si llega al mismo punto, esa curva es cerrada. ¿Ya? Cuando la curva es cerrada, ¿ya?, vamos a hacer una notación ahí en la misma curva, o sea, en la integral, que le vamos a poner un circulito. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos calculando una integral de línea, ¿sí?, pero sobre una curva cerrada. ¿Ya? Que vamos a ver algunas propiedades que suceden cuando las curvas son cerradas. ¿Ya? Por ejemplo, una circunferencia, ¿sí?, una elipse o un triángulo, igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquier cosa de donde empiece y llega al mismo punto es una curva cerrada. ¿Sí? Generalmente tenemos curvas, eso sí, que parten de un punto A a un punto B. Bien. Dice, un campo de fuerza, vamos a decir que es conservativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan en física? ¿Significa que era conservativo? Bueno, si movía esa partícula, ¿cierto?, el trabajo que efectúa esa partícula, que va de un punto A o de un punto B, no depende del camino de la partícula. Por ejemplo,
aunque acá está mi punto A y acá está mi punto E. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar el siguiente camino. ¿Sí? Sería una curva C1. ¿Sí? O podría también tomar otro camino cualquiera. ¿Ya? Una curva C2. ¿Ya? Ahora, el trabajo, ¿cómo se calcula? Es nada más que la integral de línea del campo vectorial, ¿no es cierto?, sobre la curva. ¿Sí? Por tanto, si yo calculo su trabajo, que hace la integral sobre la curva C1 de mi campo vectorial de F por ds, este va a ser igual a la integral de línea sobre, sobre la curva C2 del mismo campo vectorial ds. ¿Sí? O sea, da exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, el camino que yo tome, ¿sí?, porque voy a resultar, ¿no es cierto?, calcular de igual forma. Bueno, alguien me dice, pero mejor tomemos una recta, ¿no es cierto? Sí, Más corto. es más corto, digamos, como camino, pero ¿será más corto para resolver o calcular este trabajo? Lo pongo como ejemplo. Yo quiero calcular mi campo vectorial es el siguiente. F de x, vamos a poner con igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, coma x, y. Y yo voy a calcular la integral sobre una curva de f por ds, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué curva la que más me conviene? ¿Será una recta? O sea, por integral es más fácil. ¿Cómo x por y? Ah, no. A ver, si lo pongo un poquito más obvio. Voy a borrar este. Vamos a ponerlo un poquito hacia el lado. Esto es x cuadrado más y cuadrado. En realidad yo quiero una curva que parta en un punto, ¿ya?, y sea una curva cerrada. Como y, ¿ya?, una curva cerrada. ¿Qué curva me convendría para calcular esa integral? La circunferencia. Una circunferencia, ¿no es cierto? La ¿Sí? segunda. Porque yo sé que x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto?, es la circunferencia, ¿no es cierto? Al hacer el x igual al seno y coseno, ¿no es cierto?, esto se va a reducir. ¿Sí? Me va a quedar igual a una constante. ¿Sí? Entonces, en ese caso, me conviene, por ejemplo, más que una recta, ¿sí?, me convendría elegir ¿no es cierto?, una curva cerrada que sería una circunferencia. Por tanto, Profesor, disculpe, ¿sí? pero si en antes teníamos x por y, ¿Sí? hay... También podría convenir una circunferencia, porque seno por coseno, también la integral sale fácil. ¿Sí? Hago u igual seno y por coseno. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy? Que lo ideal es, si un campo es conservativo, ¿sí?, hay que elegir esa curva, no mirando el camino más corto, sino mirando cómo puedo resolver esta integral. ¿Sí? De hecho, me podrían dar una integral, ¿sí?, entonces, de esto mismo, y yo le pongo acá, no sé, ¿qué puede ser? Un triángulo, por ejemplo. ¿Sí?
Si es un triángulo, son tres integrales al final, ¿no es cierto? Con Sumatoria. recta, ¿no es cierto? Sumatoria. Sí. Pero yo digo, pues si es un triángulo y tengo que calcular tres integrales, mejor le calculo una circunferencia y calculo una sola integral. Y a lo mejor me sirve más, mucho más fácil el cálculo de la integral. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de ver si acaso un campo es conservativo. Porque si logramos ver que el campo es conservativo, entonces podemos ir cambiando las curvas acá. ¿Sí? Va independiente de las curvas. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Este es el teorema que dice que si f va de R3 a R3, como es conservativo, fíjense que acá dice que es conservativo y la propiedad queda cumplir, fíjense. ¿Cómo yo podría ver si acaso es conservativo? ¿Sí? Y para ver que si acaso es conservativo, está mencionado acá en el último punto. Hay que calcular el rotacional de la función. Si el rotacional de la función me da 0, ese campo es conservativo. Aquí estamos hablando de R3, RT. Sí, de R3 a R3. Dejemos atrás finalmente. ¿Ya? Entonces, F va a ser conservativo si el rotacional vale 0. ¿Sí? Por ende, si yo tengo un campo conservativo y calculo la integral de línea, ¿qué me está diciendo acá? La integral de línea sobre una curva cerrada es siempre igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo veo que es conservativo, me piden calcular la integral de línea en una circunferencia. ¿Qué pasa? Eso al tiro va a ser igual a 0. No tengo que hacer nunca. Bueno, y acá esa integral, ¿no es cierto?, es independiente del camino, que es lo que mencionamos acá. Y además, podemos calcular el potencial, ¿no es cierto? Ese potencial G, ¿sí? ¿Cómo lo podemos encontrar? Resolviendo una ecuación diferencial. ¿Sí? Que menos el gradiente de F es igual al flujo, al campo vectorial. ¿Sí? Resolviendo esa ecuación diferencial, podemos encontrar, ¿sí? Podemos hacer una tipo E2 separable, ¿no es cierto? Lo que hacíamos en el MAT 450. Ya. Ya, y como decía Mauricio ahí, esos son para campos que son vectoriales, ¿no es cierto? Pero van de R3 a R3. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos trabajando como de R3 a R3 y R2 a R2. Más allá no, porque no podemos visualizarlo, digamos. No hay mucha aplicación ahí. Entonces, ¿qué pasa si va de R2 a R2? ¿Sí? Fíjense, mi función f son dos funciones, p y q. ¿Cierto? Entonces, la segunda función la derivo con respecto a x y la primera función la derivo con respecto a y. Y si esos son iguales, el campo es conservativo. ¿Sí? ¿Han visto algo similar o no? Sí. En Edo también, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Pero ahí qué es lo que eran? ¿Cómo se llamaban eso? Una Edo ahí. Exacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Porque supongamos que mi f va de R3 a R3, donde mi f es igual a P, Q y R. Ponerle f gordo, que es otra. ¿Sí? O sea, esta f es la proyección de esa f. ¿Sí? Porque estoy diciendo son P, Q, perdón. Y esta última es f. ¿Sí? Esa es la función. ¿Ya? Entonces la llevé a R3 haciendo una proyección, ¿no es cierto? Dejando la última función nula. ¿Sí? Entonces, acuérdense que yo calculaba el rotacional de f, porque el rotacional se calcula solamente para R3, ¿no es cierto? Si calculo el rotacional, eso me da 0. ¿Cómo se calcula el rotacional, se acuerdan?
y j k y después derivada de qué? ¿En la función? De la f con respecto a quién? Primero X, ahí, AP, De p, ¿ya? Respecto a x con respecto a y y de o punto que es 0 con respecto a z. ¿Eso? ¿Es sacarlo racional o no? ¿Y cuál sería la tercera columna? ¿Ah? Ya, pero acá también me da una función. Acá era de esa forma, ¿no? ¿No será así? ¿De F? ¿Sí? ¿El operador? ¿Sí? Volvamos, mire. Acá está. ¿Sí? Era IJK, ¿no es cierto? La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z y después la función. ¿Sí? Entonces, tendríamos en este caso la función sería P, Q y 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, esto me da un vector. Ok. ¿Cómo sería esto? ¿Se acuerdan? Estaba el primero, me queda la derivada de 0 con respecto a y, 0, y me queda la derivada de q menos la derivada de q con respecto a z. Ah, pero la derivada de q con respecto a z, ¿cuánto vale? 0, porque el q depende de x, ¿no? ¿No es cierto? Ya, 0. Entonces esto me da 0. ¿Sí? Bien. Estamos ahora al medio. La derivada de 0 con respecto a x, 0. Y la derivada de p con respecto a z, 0 también, porque p también no depende de z. 0. Ya. Acuérdense que yo quiero ver si acaso es conservativo. ¿Sí? ¿Y esta rotacional cuánto debería valer? 0, ¿no es cierto? O sea, en realidad ese 0 es 0, 0, 0. Falta un 0. ¿Sí? Ya, y está por el último. ¿Sí? Y si está por el último, ¿qué me queda? De Q a de X menos de P a de Y. Y eso te dice ser Aquí igual. me dio la P. De P a D. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Y esto cómo debería ser? Igual a 0. Igual a 0, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque yo creo que sea igual, que sea conservativo. O sea, Y si digo que eso es igual a 0, ¿a qué llego? vamos arriba. A esta condición. ¿Ya? Por eso puedo hacerla de las dos formas. ¿Sí? Acordándome solamente que el rotacional vale 0, o ¿cierto? Que la parte, ¿no es cierto?, de R2 a R2, diciendo, derivo la de allá con respecto a Y, la de acá con respecto a X, y son iguales. ¿Ya? Entonces, lo más importante en los campos conservativos, ¿sí?, porque es importante calcularlo, es que, ¿no es cierto?, si yo calculo su trabajo, que va a ser su integral de línea, ¿no es cierto?, el camino da lo mismo cual todo. ¿Sí? O sea, pesco una silla, la puedo arrastrar de forma, ¿no es cierto?, paralela, ¿no es cierto?, ¿sí?, o la puedo arrastrar por cualquier otra. ¿Ya? Pero imagínense, si lo arrastro de forma paralela, tengo que subir un cerro. ¿Sí? Y después bajo, ¿no es cierto? Que gasto energía, pero después la libero. ¿Sí? Pero también podría rodear el cerro, ¿no es cierto? Podría rodear el cerro arrastrando el auto, no sé, con una silla, ¿no? Lo diga. ¿Sí? Entonces tomaría dos caminos distintos, pero ocuparía la misma, o ocuparía el mismo trabajo, ¿sí?, la misma forma. Bien. Y
el gran teorema Green. Green-Pike. Ya. Entonces sea C una curva parametrizada en el plano. Perdón, acá me faltó C, ¿no es cierto? Fíjense, ¿para qué sirve el teorema de Green? Para calcular integrales de línea Cerrado. de un campo vectorial, ¿sí? no campo escalar, para integrales de segunda especie, ¿ya? Segunda especie, y de curvas que son cerradas, ¿ya? O sea, tiene que ser una curva cerrada, integral de segunda especie, o sea, una función vectorial, ¿sí? Pero una función vectorial no de R3 a R3, sino de R2 a R2, ¿ya? Dice parametrizar el plano, cerrar y regular por secciones, ¿sí? Regular quiere decir, por ejemplo, que no sé, así un tipo Pac-Man, por ejemplo, ¿sí? Ahí no sería regular. Y esa yo voy a tener acá mi curva cerrada, ¿sí? Y parte de ahí hasta acá, ¿sí? Ahí está cerrada, ¿no es cierto? Y eso va a ser mi curva. Entonces me dice, ya, calcula el trabajo, ¿no es cierto?, de mover, ¿no es cierto?, la partícula de aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí? O la integral de superficie, perdón, de línea, ¿ya? Y eso es lo mismo que calcular que la integral sobre esta región. Esta es la región de R. ¿Sí? Calcular encerrada de una región, pero de esta función. ¿Sí? O sea, esta deriva con respecto a y, perdón, esta con respecto a x, esta con respecto a y, réstenla, ¿no es cierto? Y le da esa función, y es exactamente igual una integral de línea a una integral doble, ¿sí? Más 500, que estamos viendo ahora, más 400, ¿sí? Voy a calcular más 400, ¿sí? Ahora, Lo que sí es conservativa y... ya, eso es justo lo que iba a hacer observación. ¿Qué pasa si el campo fuera conservativo? Es cero, al tiro la integral es cero. ¿Sí? Al tiro es cero, ¿no? Porque estas dos son iguales. Entonces ahora vamos a resolver ejercicios de integrales, ¿no?, de segunda especie, o sea, para funciones vectoriales, ¿ya? Donde vamos a involucrar tanto cómo resolver primero una integral de segunda especie, teorema de Green, y qué vas a hacer campos conservativos, ¿ya?